¿Has oído hablar del ángel más poderoso de la Biblia? Aquel que tiene el poder de enfrentar las fuerzas de las tinieblas y desafiar incluso a Satanás. En este vídeo, descubrirás la verdad no contada sobre él, un ser que posee habilidades y un papel sorprendente en el plan divino. ¿Por qué es capaz de derrotar a las tinieblas? ¿Qué lo hace tan especial? A medida que exploramos su historia, serás llevado a un mundo de batallas espirituales, lealtades inquebrantables y un propósito mayor. Prepárate para sorprenderte e inspirarte, mientras revelamos secretos guardados durante siglos y la importancia de este ángel en nuestra lucha diaria. Mantente atento, porque la verdad está a punto de ser revelada y no querrás perdértelo. Pero antes, asegúrate de que ya estás suscrito al canal, porque aquí traemos una serie de vídeos como este que te ayudarán a entender y profundizar más en la Biblia de una manera más clara y profunda, como nunca antes lo has visto. Los ángeles, seres mencionados tantas veces en las Escrituras, son figuras fascinantes que han capturado la imaginación de millones a lo largo de la historia. Muchas personas, al pensar en los ángeles, a veces confunden su naturaleza, creyendo que son espíritus de personas que ya han vivido en la tierra. Esta idea, común en muchas culturas y tradiciones, parece reconfortante, imaginar que, al morir, alguien se convierte en un ángel. Sin embargo, la Biblia nos enseña algo diferente, algo aún más grandioso. Los ángeles, a diferencia de lo que muchos pueden pensar, no son humanos que ascendieron a los cielos después de la muerte. Son, en realidad, seres creados directamente por Dios, moldeados por su mano y propósito. Desde el principio, incluso antes de que la humanidad fuera formada, los ángeles ya existían, habitando los reinos celestiales y sirviendo a Dios de manera poderosa y única. No viven entre nosotros de la misma manera que los humanos, sino en una realidad espiritual que, aunque a menudo es invisible, se entrelaza con nuestro mundo de maneras impresionantes. El propósito de los ángeles es claro en las Escrituras. Son siervos de Dios, enviados para cumplir tareas específicas, que pueden variar entre dos grandes funciones, mensajeros o guerreros. Imagina una legión de seres poderosos, no limitados por las debilidades humanas, listos para actuar de acuerdo con la voluntad de Dios, ya sea para entregar un mensaje que cambiará la historia o para luchar contra fuerzas malignas que amenazan el plan divino. Como mensajeros, los ángeles han sido responsables de comunicar algunas de las revelaciones más importantes de Dios a la humanidad. Uno de los ejemplos más conocidos es el anuncio del nacimiento de Jesús. Gabriel, el arcángel, fue enviado a María para traerle esta extraordinaria noticia. No apareció solo como una figura radiante, sino también llevando palabras que cambiarían el curso de la historia para siempre. He aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, le dijo, revelando el plan divino de redención. La responsabilidad de un ángel mensajero es inmensa, ya que llevan la verdad directamente del corazón de Dios a aquellos a quienes Él ha elegido. Por otro lado, los ángeles también son guerreros celestiales. A menudo pensamos en las batallas como algo puramente terrenal, pero la Biblia nos revela que hay un conflicto espiritual sucediendo más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. En el cielo, los ángeles se levantan como soldados fieles de Dios, listos para combatir el mal. Miguel, el arcángel, es un claro ejemplo de esto, descrito como el líder de las huestes celestiales. Luchó contra Satanás y sus ángeles caídos, derrotándolos y expulsándolos de los cielos. Estos guerreros celestiales no actúan por su cuenta, sino que son enviados por Dios para proteger a los elegidos, librando batallas espirituales que a menudo no comprendemos, pero que son esenciales para la realización del plan de salvación. Imagina por un momento que, mientras vivimos nuestras vidas cotidianas, hay una guerra invisible sucediendo a nuestro alrededor. Estos seres celestiales, creados directamente por Dios, están en constante movimiento, protegiendo, sirviendo y obedeciendo la voluntad divina. Tienen una función única en el plan mayor, sirviendo como instrumentos de la justicia, la misericordia y el poder de Dios. Y es por eso que entender a los ángeles en su verdadera forma es tan importante. No son humanos que ascendieron a un nuevo estado después de la muerte. Son seres aparte, creados desde el principio con una misión clara y un papel fundamental en el reino de Dios. Han estado presentes en la historia de la humanidad desde el principio, y continuarán estando hasta el fin, siempre cumpliendo el propósito para el cual fueron creados. Estos mensajeros y guerreros del cielo nos recuerdan algo muy importante: hay un plan mayor en marcha, un plan en el que el bien y el mal están en constante conflicto, y donde el poder de Dios siempre prevalece. Los ángeles, con su sabiduría y fuerza, son testigos y participantes de ese plan.
nos muestran que, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor, hay fuerzas invisibles trabajando a nuestro favor, bajo la dirección de un Dios soberano. Lucifer, cuyo nombre significa portador de la luz, no era un ángel cualquiera. Era un querubín, una de las clases más elevadas y poderosas de ángeles. Imaginemos por un momento su apariencia, que la Biblia describe como magnífica, adornado con una belleza incomparable, con un brillo que reflejaba la propia luz de Dios. Su sabiduría era inconmensurable, y ocupaba una posición privilegiada en los cielos, cerca del trono del Creador. Era, sin duda, una de las criaturas más impresionantes jamás creadas por Dios, y su función era grandiosa. Caminaba entre las piedras de fuego en el monte sagrado de Dios, Ezequiel 28:14, un lugar de honor reservado para pocos. Pero algo profundo y terrible comenzó a crecer dentro de Lucifero. Aquel que había sido creado para servir, comenzó a desear algo más. Su orgullo fue el detonante de una transformación interior que cambiaría el curso de la historia. En lugar de contentarse con servir al Dios Todopoderoso, Lucifero comenzó a ambicionar el trono de Dios. Deseaba ser adorado, ser exaltado por encima de todos los ángeles, e incluso ocupar el lugar del propio Creador. Es importante entender cuán grandiosa y trágica fue esta rebelión. Lucifero, un ser creado para reflejar la luz divina, comenzó a pensar que esa luz provenía de sí mismo, y no de Dios. Su corazón se llenó de un deseo de grandeza, una ambición que superaba cualquier límite. No quería ser solo el más bello y sabio entre los ángeles, quería ser Dios. Este orgullo corrosivo lo llevó a tramar una rebelión en el cielo. Y Lucifero no estaba solo en esta rebelión. Con su belleza, poder y persuasión, logró convencer a una multitud de ángeles para que siguieran su plan. Miles, quizás millones, de ángeles se unieron a él, creyendo en sus promesas de poder y gloria. Era una traición a gran escala. Imagina el escenario, un ejército de seres celestiales, creados para adorar y servir a Dios, volviéndose ahora contra él, liderados por uno de los querubines más poderosos. Sin embargo, esta rebelión no quedó sin respuesta. Dios, en su sabiduría y justicia, no podía permitir que el mal reinara en el cielo. Fue entonces cuando la batalla celestial comenzó. Las escrituras no nos dan muchos detalles sobre cómo exactamente ocurrió esta guerra, pero lo que sabemos es que el arcángel Miguel, el gran líder de las fuerzas leales a Dios, dirigió los ejércitos celestiales contra Lucifero y sus seguidores. La lucha fue feroz, una batalla de proporciones inimaginables, con ángeles poderosos de ambos lados. Al final, Lucifero y sus ángeles caídos fueron derrotados. No podían vencer el poder del Dios Todopoderoso. Como consecuencia, Lucifero fue expulsado del cielo, arrojado a la tierra, junto con aquellos que se habían rebelado con él. Perdieron su posición de honor y gloria en el reino celestial, siendo desterrados para siempre de la presencia directa de Dios. A partir de ese momento, Lucifero no sería conocido más como portador de la luz, sino como Satanás, el adversario. Se convertiría en el enemigo de Dios y de la humanidad, buscando corromper y destruir todo lo que el Creador había hecho. Y los ángeles que lo siguieron se convirtieron en demonios, esparciendo el caos y el mal en el mundo espiritual y en el mundo de los hombres. Esta caída fue una de las tragedias más profundas de la historia celestial. Lucifero, que fue creado para ser un ejemplo de belleza, sabiduría y servicio, se transformó en el opuesto de lo que debía ser. Su orgullo lo destruyó, y su ambición lo llevó a la ruina. Lo que antes brillaba con la luz de Dios, ahora se convirtió en oscuridad. Lo que antes era una canción de alabanza, ahora se transformó en un grito de rebelión. Después de la rebelión de Lucifero y su dramática caída, surgía un nombre que resonaría con poder y justicia a lo largo de toda la historia bíblica: Miguel, el arcángel guerrero. Mientras Lucifero, en su arrogancia y ambición, tramaba la revuelta contra el Creador, Dios no permaneció pasivo. Él, en su infinita sabiduría, eligió a uno de sus ángeles más valientes y fieles para liderar las huestes celestiales en la batalla decisiva que definiría el rumbo de la eternidad. Ese ángel era Miguel. Miguel, cuyo nombre significa «quien como Dios», es mucho más que solo un nombre, es una declaración de lealtad al Todopoderoso. Desde su creación, Miguel se destacaba como uno de los ángeles más poderosos del ejército celestial, pero, sobre todo, su fuerza radicaba en su devoción total e inquebrantable a Dios. Mientras Lucifero se llenaba de orgullo y buscaba exaltarse, Miguel se humillaba ante Dios, siempre listo para obedecer sus órdenes y luchar por su justicia.
Imagina el momento en que los cielos se convirtieron en un campo de batalla. De un lado, Lucifero y sus ángeles caídos, ahora corrompidos por el pecado del orgullo. Del otro, Miguel, al mando de las legiones de ángeles fieles a Dios. No se trataba solo de una batalla física, sino de una lucha espiritual, un combate entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y la mentira. Los cielos, antes pacíficos, se llenaron de una tensión indescriptible. Los seres celestiales, hechos para adorar y servir, ahora se dividían, y el conflicto se acercaba. Miguel, con su semblante sereno pero decidido, fue elegido para comandar la ofensiva. Sabía que esta batalla no era solo una lucha contra Lucifero y sus seguidores, sino la defensa de la santidad y la gloria de Dios. Con su espada llameante y su escudo de justicia, Miguel avanzó a la cabeza de sus ejércitos, inspirando coraje y fuerza en cada ángel bajo su mando. El sonido de la batalla resonó por los cielos. Las espadas angelicales chocaban, el brillo de la luz divina contrastaba con la oscuridad traída por Lucifero y sus aliados. Aunque Lucifero tenía una multitud de su lado, no contaba con la fuerza incomparable de Miguel y, sobre todo, con el poder de Dios que fortalecía a los ángeles fieles. Miguel luchaba no en su propio nombre, sino en el nombre del Señor de los ejércitos. Y eso hacía toda la diferencia. Apocalipsis 12:7 nos ofrece un vistazo de este enfrentamiento épico. Hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles respondieron. El dragón, una figura simbólica que representa a Lucifer, intentó resistir, pero el liderazgo de Miguel era inquebrantable. Su grito de guerra resonaba: ¿quién como Dios? Recordando a todos que no hay poder mayor que el de Dios, y que cualquier intento de usurpar su autoridad está destinado al fracaso. Cuando finalmente Lucifer fue derrotado, Miguel y sus ejércitos lograron lo que parecía imposible: expulsar de la presencia de Dios a aquel que una vez fue el querubín más exaltado. Lucifer y sus seguidores fueron arrojados del cielo, desterrados para siempre de aquel reino de luz y pureza. Ahora, ya no era un ángel de luz, sino Satanás, el adversario. Así, el cielo, bajo el mando de Miguel, volvió a ser un lugar de paz, donde la justicia y la santidad reinaban, libre de la corrupción que Lucifer intentó traer. Pero la misión de Miguel no terminó en ese momento. Él no es solo el arcángel guerrero que lideró los ejércitos celestiales contra Lucifer, sino también el gran defensor del pueblo de Dios. A lo largo de las Escrituras, Miguel es descrito como aquel que lucha incansablemente en favor de los que sirven al Señor. Un ejemplo poderoso de esto se encuentra en el libro de Daniel 10:13, donde aparece en defensa del pueblo de Israel, mostrando que su batalla no es solo en los cielos, sino también en las luchas espirituales que ocurren en la tierra. Lo que hace de Miguel un personaje tan fascinante es su dualidad: es tanto el guerrero implacable como el protector fiel. Lidera los ejércitos celestiales en batalla, pero también intercede por la humanidad, asegurándose de que el mal no triunfe sobre los hijos de Dios. En Daniel 12:1, vemos una profecía que habla del tiempo del fin, en que Miguel se levantará en defensa del pueblo de Dios, en una época de gran angustia. Esto muestra que, incluso ante todos los desafíos que enfrentamos, Miguel sigue siendo un símbolo de la fuerza y la protección divina. Y esta historia de Miguel es un recordatorio para todos nosotros de que, aunque hay batallas espirituales sucediendo a nuestro alrededor, no estamos solos. Dios, en su infinita sabiduría, colocó seres celestiales para protegernos, guiarnos y luchar por nosotros. Miguel, el arcángel guerrero, es un claro ejemplo de esta protección divina, un guerrero que se levanta contra el mal, al mismo tiempo, cuida del pueblo de Dios con dedicación y amor. Después del impresionante liderazgo de Miguel contra la rebelión de Lucifer en los cielos, emergió una guerra espiritual gigantesca, que superó lo que nuestros ojos humanos pueden ver y comprender. Era más que un conflicto físico, era el enfrentamiento entre la luz y las tinieblas, una batalla que resonaría a través de toda la creación e influiría en el destino de la humanidad. La escena que se despliega es monumental. Cuando Miguel, con su espada llameante, expulsó a Lucifer y sus seguidores del cielo, no fue solo una victoria militar, sino el comienzo de una guerra espiritual que continuaría hasta los días de hoy. Esta guerra no se trata solo de espadas y escudos, sino de algo mucho más profundo, que afecta corazones y mentes, involucrando fuerzas que luchan por el dominio sobre las almas humanas. Es una batalla librada en un nivel cósmico, donde el mal intenta destruir todo lo que Dios creó de bueno, y el bien se levanta para proteger y restaurar. Este conflicto puede ser descrito como una verdadera guerra cósmica, y esta expresión no es una exageración. Cuando Lucifer, ahora transformado en Satanás, fue arrojado del cielo,
no aceptó su derrota pasivamente. Se convertiría en el mayor enemigo de la creación divina, y su objetivo desde entonces es claro: corromper, destruir y alejar al hombre de Dios, buscando vengarse de su propia caída. Satanás, movido por el odio y el deseo de venganza, ahora tenía un nuevo campo de batalla: la tierra y los corazones humanos. Esta guerra, librada en lo invisible, puede parecer distante, pero sus efectos se sienten en cada aspecto de la vida. La Biblia nos revela que esta lucha entre el bien y el mal es real, continua y afecta a cada uno de nosotros. En Efesios 6 y 12, el apóstol Pablo nos alerta sobre esta batalla: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Esto significa que el conflicto iniciado en los cielos, con la expulsión de Lucifer y sus ángeles caídos, continúa hasta hoy. Mientras Miguel y los ejércitos de ángeles fieles permanecen del lado de la luz, Satanás y los ángeles caídos, ahora conocidos como demonios, luchan por enredar al mundo en la oscuridad. Estos ángeles caídos, una vez criaturas de belleza y gloria, fueron transformados por la corrupción de sus propios corazones. Al seguir a Lucifer, perdieron su luz, se convirtieron en agentes del mal y ahora sirven al propósito de Satanás, buscando seducir, engañar y destruir todo lo que es bueno. Esta guerra cósmica es una batalla por almas, una lucha entre las fuerzas del bien que buscan guiar a la humanidad de regreso al amor de Dios, y las fuerzas del mal que intentan alejarla cada vez más de él. Satanás, el adversario, sabe que su tiempo es limitado y usa todas sus armas: el engaño, la mentira, la tentación, para intentar ganar esta guerra. Manipula las debilidades humanas, incita al odio, al orgullo y a la corrupción. Lo que no logró en los cielos, ahora busca realizar en la tierra: destruir el plan perfecto de Dios para la creación. Pero Dios no dejó a la humanidad desprotegida. Así como Miguel lideró los ejércitos celestiales contra Lucifer, la Biblia nos dice que los ángeles continúan luchando a nuestro favor, y el propio Dios, en su infinita misericordia, nos dio herramientas para resistir al mal. Nos ofrece su palabra, el Espíritu Santo, y la armadura de Dios, descrita en Efesios 6, 13-17, para que podamos estar firmes en esta guerra espiritual. Cada vez que resistimos la tentación, cada acto de bondad, de justicia y de fe, es una pequeña victoria en esta gran guerra cósmica. Sin embargo, es importante recordar que esta batalla no se libra sola. El libro de Apocalipsis nos ofrece una visión del final de esta guerra, y en ella vemos que Miguel nuevamente desempeña un papel crucial. La batalla final está profetizada, y el destino de Satanás ya está sellado. En el gran día del juicio, el mal será destruido de una vez por todas, y Satanás, junto con sus demonios, será arrojado al lago de fuego, Apocalipsis 8 y 10. Esta es la garantía que Dios nos da: al final, el bien triunfará y la justicia divina prevalecerá. La historia de Miguel, de Lucifer y de esta guerra cósmica nos recuerda que, a pesar de las luchas y tribulaciones que enfrentamos en este mundo, hay una batalla espiritual mucho mayor sucediendo. Y aunque a veces nos sintamos rodeados por las tinieblas, la luz de Dios siempre brilla más fuerte. Miguel, el arcángel guerrero, sigue siendo el defensor del pueblo de Dios, y su lucha contra las fuerzas del mal no ha cesado. Él y los ejércitos celestiales permanecen a nuestro lado, librando batallas que muchas veces ni siquiera percibimos. Ahora llegamos a otro personaje celestial de gran importancia: Gabriel, el ángel mensajero. Mientras Miguel lidera a los ejércitos celestiales en la batalla contra las fuerzas de las tinieblas, Gabriel es quien trae la voz de Dios directamente al corazón de la humanidad. Su misión, aunque diferente de la de Miguel, es igualmente crucial. Gabriel no es solo un portador de buenas noticias, es el mensajero que revela los misterios divinos y trae a la tierra las palabras directamente del trono de Dios. Gabriel aparece en momentos clave de la historia bíblica, y cada vez que surge, su presencia anuncia eventos de extrema importancia, momentos que cambian el curso de la historia de la humanidad. Uno de esos momentos ocurrió mucho antes del nacimiento de Jesús, cuando Gabriel fue enviado a hablar con el sacerdote Zacarías, un hombre ya avanzado en edad, cuya esposa, Isabel, era estéril. Zacarías servía en el templo cuando Gabriel se acercó a él, trayendo una noticia que parecía imposible: Isabel, que nunca pudo tener hijos, concebiría un hijo, y ese hijo tendría un papel extraordinario en el plan de Dios. Con su presencia gloriosa, Gabriel transmitió el mensaje con claridad y autoridad. Explicó que el niño que nacería sería llamado Juan, y que él prepararía el camino para el Mesías. Juan sería aquel que predicaría en el desierto, convocando al pueblo al arrepentimiento y preparándolos para la llegada de Jesús. Aunque la noticia fue sorprendente,
se dio con tanta certeza y precisión que no dejaba dudas. Dios tenía un plan perfecto, y Gabriel estaba allí para garantizar que ese plan fuera revelado. Pero eso fue solo el comienzo. Poco tiempo después, Gabriel apareció una vez más, esta vez a una joven llamada María, en una pequeña ciudad llamada Nazaret. María, una joven simple y humilde, estaba comprometida con un hombre llamado José, y, como cualquier otra persona de su época, nunca podría imaginar lo que estaba a punto de escuchar. Gabriel la saludó con palabras que resonarían por la eternidad: «Salve, agraciada. El Señor está contigo». Lucas 1:28. María, sorprendida por la visión del ángel, escuchó el mensaje que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. Gabriel le reveló que sería la madre del Hijo de Dios. Con palabras llenas de respeto y admiración, explicó que ella había sido elegida por Dios para dar a luz al Salvador, el Mesías tan esperado. Este sería el Hijo del Altísimo, cuyo reino no tendría fin. A pesar de la magnitud de este mensaje, María, con humildad y fe, aceptó lo que le fue dicho, respondiendo: «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra». Lucas 1:38. Este encuentro entre Gabriel y María no fue solo un anuncio, fue el momento en que el plan de Dios para la salvación de la humanidad comenzó a desarrollarse de forma visible. A través de Gabriel, se reveló la voluntad divina. El Mesías, prometido desde tiempos antiguos, finalmente estaba llegando, y Gabriel fue el mensajero encargado de anunciar esta gran noticia al mundo. No hay duda de que este fue uno de los momentos más importantes en la historia de la creación, y la presencia de Gabriel fue el hito que inició esta nueva era. ¿Y cuál fue el impacto de todo esto? A través de Gabriel, Dios estaba comunicando que el Salvador vendría de manera humilde, naciendo de una joven simple en una pequeña aldea, y no en un gran palacio, como muchos imaginaban. El papel de Gabriel no era solo el de un mensajero común. Trajo a la tierra la revelación de que el propio Dios se estaba convirtiendo en humano, entrando al mundo para rescatar a su pueblo. Cada palabra pronunciada por Gabriel en esa visita a María llevaba consigo la esperanza de salvación, la promesa de redención para todos los pueblos. Esa no fue la última vez que Gabriel apareció. A lo largo de las Escrituras, se le ve siempre en momentos cruciales, llevando mensajes que revelan el próximo paso en el plan de Dios. Su función es clara: conecta el cielo y la tierra, trayendo la revelación de la voluntad divina para aquellos que desempeñan roles fundamentales en el cumplimiento del plan de salvación. Anunció el nacimiento de Juan Bautista, el preparador del camino, y el nacimiento de Jesús, el propio camino, la verdad y la vida. Al pensar en Gabriel, es importante recordar que su presencia nos recuerda el cuidado constante de Dios en comunicarse con la humanidad. Dios no actúa en el silencio, Él habla, Él revela, y lo hace de manera amorosa y directa, muchas veces a través de Gabriel. Su figura es como un hilo de luz que atraviesa la oscuridad, trayendo la claridad de la voluntad de Dios para las vidas de aquellos que son llamados a ser parte de su historia. En nuestras vidas, aunque no podamos ver ángeles como Gabriel, su función permanece. Nos recuerda que Dios siempre se está comunicando con nosotros, siempre revelando su amor y su plan. Gabriel es la prueba de que, en los momentos más decisivos de la historia, Dios envía su mensaje de esperanza, de vida y de propósito. Es el mensajero del cielo, aquel que, con autoridad y gracia, trae las buenas nuevas que lo cambian todo. En este momento es importante decir que la historia ahora nos lleva a un ser celestial muy diferente, un ángel que encarna la destrucción y el juicio. Su nombre es Abadón, también conocido como Apolión, y es descrito en las Escrituras como el ángel del abismo. A diferencia de los ángeles que traen esperanza y luz, Abadón representa el lado más oscuro del propósito divino, el lado del juicio, del fin y de la destrucción. La historia de Abadón está profundamente conectada al momento más terrible que la humanidad enfrentará, el fin de los tiempos. En el libro de Apocalipsis, se revela que, durante el periodo de las grandes tribulaciones que acometerán la tierra, Abadón será liberado para liderar un ejército de fuerzas destructivas. No es solo un ángel de poder, sino el líder de una legión de seres feroces que salen del abismo, la prisión profunda donde el mal es mantenido hasta el tiempo del juicio final. Cuando suene la quinta trompeta, como se describe en Apocalipsis 9, se abrirá el abismo. Y de la oscura nube de humo que se levanta, semejante al humo de un gran horno, saldrán criaturas aterradoras, semejantes a langostas, pero con un poder devastador. Estas criaturas, lideradas por Abadón, tienen una misión clara: traer tormento a la humanidad, no la destrucción total, sino un juicio doloroso, un castigo directo para aquellos que eligieron el camino de las tinieblas y se alejaron de Dios.
Pero ¿quién es Abadón? ¿De dónde proviene su terrible autoridad? Abadón, que significa destrucción, o Apolión, su nombre en griego, significa destructor. No es una entidad independiente, actúa bajo el permiso de Dios, cumpliendo un propósito específico dentro del plan divino. Su misión no es aleatoria. Surge en el escenario del fin de los tiempos como parte del proceso de purificación, en el que el mal será juzgado y todo será puesto ante Dios. El poder destructivo de Abadón es inmenso, y su llegada anuncia un tiempo de gran sufrimiento para aquellos que han elegido ignorar la misericordia de Dios. Pero, al mismo tiempo, Abadón es un recordatorio de que el mal será confrontado y erradicado. Él simboliza la justicia divina que, aunque puede ser terrible, es necesaria para restaurar el orden en el universo y traer el fin definitivo al pecado y a la corrupción. El apóstol Juan, que tuvo la visión del Apocalipsis, describe la llegada de Abadón como algo aterrador. Este ángel no aparece con una espada de luz, como Miguel, ni con mensajes de esperanza, como Gabriel. Abadón surge como el ejecutor del juicio final, y sus acciones son un reflejo de la seriedad con que Dios trata el mal. La humanidad, que durante siglos ha escuchado la voz de Dios a través de sus mensajeros y profetas, llegará al punto en que la misericordia habrá sido rechazada tantas veces que el juicio será inevitable. El abismo de donde Abadón emerge no es solo un lugar físico. Representa el espacio espiritual donde el mal está confinado hasta el tiempo apropiado. Durante milenios, las fuerzas de las tinieblas han estado contenidas, pero al final de los tiempos, ese abismo será abierto, y el líder destructivo, Abadón, guiará un ejército de seres destinados a castigar a aquellos que permanecieron en rebeldía contra Dios. La función de Abadón en el Apocalipsis es una de las revelaciones más aterradoras y impactantes de los tiempos finales. Imagina un tiempo en el que la humanidad enfrentará tribulaciones como nunca antes visto. Este periodo, conocido como la Gran Tribulación, estará marcado por un intenso sufrimiento y por la acción directa de las fuerzas celestiales e infernales. En el corazón de esta batalla espiritual, encontramos a Abadón. Su misión es clara: será el líder de un ejército de criaturas demoníacas que traerán tormento a aquellos que viven en la tierra. Estas criaturas, descritas de manera aterradora, como langostas con rostros humanos y colas de escorpiones, tienen un propósito bien definido: atormentar a los hombres durante 5 meses. Pero es importante darse cuenta de que estos tormentos no son sin propósito. Nada en el Apocalipsis ocurre por casualidad o de manera desordenada. Abadón y su ejército actúan con el permiso de Dios. ¿Y por qué Dios permitiría algo así? Porque este es un momento de purificación, un periodo en el que la humanidad será confrontada con sus elecciones, con el peso de sus decisiones. Dios, en su infinita sabiduría, usa incluso el mal como herramienta para realizar sus propósitos finales. Los tormentos causados por Abadón son, en última instancia, parte de un proceso de juicio, pero también de misericordia, ofreciendo a la humanidad una última oportunidad de reconocer al Señor y arrepentirse de sus pecados. Los tormentos traídos por Abadón no llevan a la muerte inmediata, sino que causan un intenso sufrimiento, como si las personas desearan la muerte, pero ella huyera de ellas. Este detalle, revelado en Apocalipsis 9, muestra la gravedad del castigo que vendrá sobre la tierra. Aquellos que no tienen el sello de Dios en sus frentes, es decir, aquellos que no pertenecen al Señor, serán las víctimas de este ejército liderado por Abadón. Sin embargo, incluso en este caos, hay un recordatorio del control absoluto de Dios. El tiempo de tormento es limitado, y nada sucederá fuera de los límites establecidos por el Creador. Esta función de Abadón en el Apocalipsis nos muestra que, al final, toda la creación está sujeta a la autoridad de Dios, incluso aquellos que se oponen a él. Las fuerzas destructivas que Abadón comanda, en realidad, cumplen un papel dentro del plan divino para purificar y juzgar al mundo antes de la restauración completa y definitiva. Así, el caos no está sin control, y el sufrimiento no es sin propósito. Todo es parte del gran proceso de preparar el camino para el reino eterno de Dios. La importancia de la humildad es uno de los pilares centrales que aprendemos al observar la figura de Miguel, el arcángel guerrero. Miguel es, sin duda, una figura impresionante. Descrito en las Escrituras como el líder de los ejércitos celestiales, es poderoso, temido y reverenciado. Sin embargo, lo que realmente destaca a Miguel no es solo su fuerza o liderazgo en batallas espirituales, sino su postura ante Dios, una postura de completa humildad. Y es esa humildad la que se convierte en una de las mayores lecciones que podemos extraer de su historia. En varias ocasiones, Miguel nos da un ejemplo claro de cómo la verdadera fuerza radica en reconocer que, sobre todo,
dependemos de Dios. Uno de los momentos más reveladores se describe en el libro de Judas, donde Miguel disputa con Satanás sobre el cuerpo de Moisés. A pesar de ser el comandante de los ángeles y poseer autoridad y poder para enfrentar a Lucifer, Miguel no se apoyó en su propia fuerza. En cambio, simplemente dijo: "El Señor te reprenda". Judas 1:9. No insultó, no tomó la justicia en sus propias manos, sino que confió completamente en la autoridad divina. Aquí reside una verdad esencial: no importa cuán poderoso o capaz sea alguien, siempre habrá algo más grande que nuestra fuerza personal, la justicia de Dios. Miguel sabía esto profundamente. Sabía que incluso en momentos de confrontación directa con el mal, el verdadero poder no estaba en sus manos, sino en la soberanía del Creador. Y esto nos enseña sobre la naturaleza de la humildad. La humildad no significa debilidad, muy por el contrario. Miguel, siendo quien es, podría haber confiado en su propia capacidad para luchar contra el mal, pero eligió, conscientemente, confiar en Dios. Esto revela que la humildad es, de hecho, una postura de sabiduría. Saber que, por más fuertes que seamos, es Dios quien sostiene todo, es Él quien tiene la verdadera autoridad. Y es este reconocimiento lo que nos mantiene firmes, lo que nos mantiene fuertes y lo que nos mantiene en el camino correcto. Además, esta humildad que Miguel demuestra también nos enseña la importancia de saber nuestro lugar ante Dios. A pesar de toda su grandeza, Miguel nunca intentó tomar para sí el control de la situación, jamás intentó actuar independientemente de Dios. Siempre actuó de acuerdo con la voluntad divina, sin exaltarse ni buscar gloria para sí. Y es ahí donde la verdadera humildad se manifiesta, en hacer grandes cosas sin buscar reconocimiento o prestigio, sino apuntando a Dios como la fuente de todo poder. Cuando reflexionamos sobre la importancia de la humildad en la vida de Miguel, podemos llevar esta enseñanza a nuestra propia vida. ¿Cuántas veces, en nuestro día a día, nos vemos tentados a confiar únicamente en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades, o a actuar como si pudiéramos controlar todo? La historia de Miguel nos recuerda que, por más que seamos competentes, talentosos o tengamos grandes responsabilidades, el verdadero poder está en Dios, y depender de Él es el camino más seguro para vencer cualquier batalla. Miguel, el poderoso guerrero, nos enseña que, para ser verdaderamente fuerte, es necesario ser humilde. La humildad, lejos de hacernos pequeños, nos coloca en la posición exacta para que Dios nos eleve, para que Él actúe a nuestro favor. Después de todo, hasta el más fuerte de los ángeles sabe que sin Dios, la fuerza no pasa de ser una ilusión. Por lo tanto, la verdadera grandeza radica en reconocer que nuestra fuerza proviene del Señor, y que sin Él, nada podemos hacer. En la vasta y misteriosa creación de Dios, donde los ángeles habitan en armonía y sirven como mensajeros y guerreros celestiales, se formó un conflicto profundo. Este conflicto no era solo una batalla física, sino una lucha interna entre dos fuerzas poderosas, el orgullo y la lealtad. En el centro de esta batalla estaba Lucifer, un ángel de gran belleza y sabiduría, que fue creado para glorificar a Dios. Sin embargo, lo que comenzó como un deseo de estar cerca de Dios se transformó en una ambición desenfrenada, culminando en su caída. Lucifer, conocido por su luz radiante y por su papel como querubín, comenzó a mirar su propia grandeza. Se sentía atraído por la idea de que podría ser igual al Creador. El orgullo se fue infiltrando en su corazón, como una sombra oscura que lentamente cubría la luz que antes brillaba. ¿Por qué no puedo ser como Dios? ¿Por qué no puedo tener el trono celestial para mí?, pensaba Lucifer. Esta idea creció, y él comenzó a murmurar entre los otros ángeles, sembrando la duda y la rebelión. El orgullo de Lucifer, que lo llevó a desear más de lo que se le había dado, se volvió contagioso. Muchos ángeles, atraídos por la elocuencia de sus palabras y por la prometedora idea de poder, decidieron unirse a él. La rebelión estaba en marcha, y las filas de ángeles que una vez sirvieron en unidad comenzaron a dividirse. Estos ángeles caídos no eran solo seguidores, eran amigos, compañeros de Lucifer, que también fueron seducidos por la idea de un nuevo reino donde podrían gobernar. Por otro lado, la historia no se centra solo en la caída. Miguel y Gabriel, otros ángeles destacados, representaban la luz en medio de la oscuridad. Mientras Lucifer y sus seguidores se entregaban al orgullo, Miguel y Gabriel se mantuvieron firmes en la lealtad al Creador. Miguel, como líder de los ejércitos celestiales, no solo reconoció la grandeza de Dios, sino que también comprendió que su fuerza y poder derivaban de esa fidelidad. Sabía que el orgullo de Lucifer era una ilusión, una trampa que llevaría a la destrucción. Gabriel, el mensajero divino,
también ejemplificó esa lealtad. En lugar de buscar reconocimiento, se dedicó a cumplir la voluntad de Dios, trayendo mensajes de esperanza y revelaciones importantes a la humanidad. Era un ángel de alegría y luz, y su misión siempre fue glorificar a Dios, no buscando poder, sino sirviendo a su voluntad. En este contexto de división, las tensiones aumentaron, y la batalla entre orgullo y lealtad se intensificó. Los ángeles fieles no podían permanecer en silencio mientras la oscuridad se propagaba. El momento de confrontar a Lucifer había llegado. En un clamor, Miguel convocó a los ángeles fieles, y juntos se prepararon para la batalla que definiría el futuro del cielo. La guerra cósmica no era solo una lucha de fuerzas físicas, era una manifestación de lo que cada ángel representaba. Miguel y sus seguidores simbolizaban la lealtad y la confianza en Dios, mientras que Lucifer y los ángeles rebeldes representaban la ambición y el orgullo. El cielo tembló con la intensidad de la batalla, un enfrentamiento entre la luz y las tinieblas, donde cada lado luchaba no solo por poder, sino por su propia creencia e identidad. El desenlace de esta batalla, que resonaría a través de los siglos, resultó en la expulsión de Lucifer y de sus seguidores. La lección que quedó, resonando en cada corazón fiel, es que el orgullo puede cegar hasta los más iluminados, mientras que la verdadera fuerza proviene de la lealtad a Dios. Miguel y Gabriel nos muestran que, incluso en tiempos de gran prueba, la humildad y la fidelidad a Dios siempre prevalecerán. Lo que parecía un conflicto entre ángeles se convirtió en un relato temporal sobre la lucha entre la luz y la oscuridad, enseñando que las elecciones que hacemos, entre orgullo y lealtad, definen no solo nuestro carácter, sino también nuestro destino. Bien, ya estamos llegando al final de esta historia, pero antes me di cuenta de que aún no has dejado tu like en este vídeo. Es muy importante para que YouTube continúe difundiendo nuestro contenido y así seguiremos bendiciéndote. Por lo tanto, deja tu like en este vídeo, que es gratis, gracias. Continuando. A medida que la guerra cósmica entre Miguel y Lucifer se desarrollaba en los cielos, una profunda verdad se hacía evidente: la lucha entre el bien y el mal no es solo un conflicto entre fuerzas opuestas, sino también una demostración de la justicia y del plan redentor de Dios. Esta historia, rica en simbolismo y lecciones, revela cómo Dios, en su soberanía, logra transformar incluso las situaciones más sombrías en una oportunidad de redención. Tras la caída de Lucifer y la aparición de Abadón, el ángel del abismo, la realidad del mal se manifestaba de manera más evidente. Abadón, conocido también como Apolión, no era solo un nombre, representaba la destrucción y el juicio. Este ángel, que lidera un ejército de demonios, se había convertido en un símbolo de lo que sucede cuando la creación se rebela contra su creador. Bajo su liderazgo, las fuerzas del mal comenzaron a esparcirse por la tierra, causando tormentos a la humanidad durante el período de la tribulación. La presencia de Abadón era aterradora, como una sombra que se acercaba, trayendo miedo y desesperación. Sin embargo, incluso en medio de esta calamidad, la justicia divina se manifestaba. Dios, en su infinita sabiduría, había permitido que el mal se manifestara, pero con un propósito claro: la purificación de la humanidad. Abadón, que podría ser visto solo como el destructor, también desempeñaba un papel dentro del plan soberano de Dios. Era a través del dolor y el sufrimiento que muchos iban a percibir la fragilidad de su condición humana y la necesidad de buscar la luz. Y así, el plan de redención comenzó a emerger. A través de las pruebas que la humanidad enfrentaba, Dios llamaba a su pueblo de vuelta hacia Él. Permitía que el dolor sirviera como una alerta, una señal de que había un camino mejor, un camino que conducía a la verdad y a la luz. Mientras las fuerzas de Abadón atormentaban a la humanidad, los ángeles fieles, liderados por Miguel y Gabriel, estaban siempre presentes, listos para interceder y ofrecer esperanza. Eran mensajeros del consuelo y de la justicia divina, recordando a los hombres que, incluso en medio de la tormenta, había una salida. La justicia de Dios no se manifestaba solo a través del castigo, sino también a través de la compasión. La Biblia nos enseña que el dolor y el sufrimiento no son el fin de la historia, son, en realidad, un medio de transformación. Cada ser humano, confrontado con el mal y el sufrimiento, es llamado a reflexionar sobre sus elecciones, a examinar su corazón y a buscar la redención. Así como los ángeles fieles permanecieron leales a Dios, también los humanos son invitados a mantenerse firmes en la fe, incluso frente a las adversidades. La historia de Miguel, Lucifer y Abadón nos enseña que la rebelión puede parecer poderosa, pero el plan de Dios siempre es mayor. La transformación del mal en bien es una demostración de la gracia divina. Cuando Abadón comandaba las fuerzas de destrucción, Dios aún estaba en control.
Él transformaba cada acto de rebelión en una oportunidad para que la verdad y la justicia triunfaran. Lucifer, que había sido el portador de la luz, se convirtió en un símbolo del orgullo y de la caída, mientras que Miguel, el arcángel, se destacó como el defensor del pueblo de Dios, mostrando que la lealtad y la humildad siempre prevalecen. Al final, la narrativa revela que, a pesar del tumulto y de la destrucción, la esperanza no se pierde. Dios nunca abandona su creación. Su justicia es perfecta, a través de ella, Él trae la redención a aquellos que lo buscan. Lo que comenzó como una rebelión se transformó en un relato de amor y compasión, donde la luz siempre encontrará un camino, incluso en las horas más oscuras. Este mensaje de esperanza y transformación es una invitación a todos nosotros. Al mirar la historia de Abadón, Lucifer y Miguel, somos recordados de que, independientemente de las circunstancias, siempre hay un propósito divino en acción. La justicia de Dios es redentora, y incluso en medio de la oscuridad, la luz encontrará una manera de brillar. El desafío es aceptar esa luz y permitir que nos guíe en nuestro camino, haciéndonos creer que la victoria del bien está, de hecho, garantizada. Si te gustó este contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones para no perderte nada y deja tu like. Quiero invitarte a ver la extraordinaria historia de la primera esposa de Moisés, Zípora. Lo que no te contaron, te sorprenderás. Gracias por ver y hasta el próximo vídeo.